Hay una idea que casi siempre damos por hecha, que todo trayecto conserva un regreso. Sales de casa y vuelves, te alejas y eventualmente regresas, te equivocas y vas a tener tiempo de corregir. Incluso cuando imaginas el universo, lo piensas así: distancia, viaje, exploración y la posibilidad de volver para contarlo. Pero existe un lugar donde esta lógica se rompe, no como una metáfora, como un hecho. Un punto a partir del cual ya no vuelve una nave, no vuelve una señal, no vuelve ni siquiera la luz. Y quizá lo más extraño no es que exista algo así, sino que el universo haya encontrado una forma de volver literal una idea que nosotros ya conocíamos muy bien. Que existen cosas que nos asustan no por lo que significan, sino porque volver de ellas sería prácticamente imposible. Hola, gracias por llegar a este jueves de Archivo 42. Episodio 28. Agujeros negros. Cuando miramos al universo, muchas veces lo hacemos con una costumbre muy terrestre. Imaginar un viaje, ir, llegar, explorar y de algún modo, pues volver. Incluso cuando pensamos en otros mundos o en distancias que son absurdas, seguimos arrastrando la idea de que todo trayecto conserva al menos, en teoría, un camino de regreso. Pero existe un lugar donde esa idea se rompe, es imposible. No es una metáfora, es un hecho, es física pura. Un borde real, preciso, a partir del cual ya no puede escapar nada. A eso le llamamos agujero negro. Y lo primero que hay que hacer es quitarle a ese nombre el disfraz barato. Porque un agujero negro no se entiende como una bestia cósmica que va tragándose todo a su paso. Esa imagen sirve para el cine o la ficción, pero no para entender lo esencial. De hecho, si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro con la misma masa, algo que sería imposible por cómo se forman, pero es útil para imaginarlo, la Tierra no sería absorbida de inmediato, a pesar de estar relativamente cerca, seguiría más bien orbitándolo. Esa idea cambia la escena que tenemos planteada normalmente, porque entonces el punto no es que succione todo indiscriminadamente, sino que en el universo pueden existir regiones donde, una vez cruzado cierto límite, volver deja de ser una posibilidad física. Y ahí el tema empieza a parecerse a algo que sí conocemos, el punto de no retorno. Todos reconocemos en alguna escala esa sensación, antes de mudarte, antes de renunciar, antes de aceptar un cambio en tu vida e intuir que si das ese paso ya no vas a volver exactamente al lugar desde el que decidiste. Porque mientras sigues de este lado, todavía existe la ilusión del regreso. Todavía puedes pensar que si quieres, corriges, deshaces y vuelves. Pero hay un momento en que eso se termina de una vez por todas. Y por eso es que quise abrir este archivo así. Porque hoy no solo quiero explicarte qué sabemos de un agujero negro, quiero que tengas presente una idea simple y a la vez inquietante. La lógica del no retorno no vive solo en el centro de una galaxia, a veces aparece mucho más cerca de nuestras vidas. Para esto, en este episodio voy a entregarte 3 cosas. Primero, ¿qué sabemos hasta hoy que es un agujero negro? ¿Y por qué no se parece tanto a cómo solemos imaginarlo? Segundo, ¿cómo pasamos de tratarlo como una posibilidad teórica a tomarlo como una realidad? Y tercero, ¿qué significa en verdad ese borde del que nadie vuelve? ¿Y por qué ahí empiezan también los límites de lo que podemos saber? Y aquí te voy a dejar el primer pago directamente. Lo primero que hay que entender de un agujero negro es que no es un agujero en el sentido cotidiano. Es más bien una región del universo donde la gravedad manda de una forma que no se parece a la del mundo diario. En algunos casos, el final de una estrella masiva que colapsó sobre sí misma. En otros, estructuras todavía más grandes que el universo fue levantando con el tiempo. Entonces, si un agujero negro no es una boca, ni una bestia, ni un truco de ciencia ficción, ¿qué clase de objeto tiene que ser para que ni siquiera la luz pueda escapar de él? Nunca he sabido si el verdadero miedo está en acercarte al límite o en darte cuenta de que ya lo habías cruzado. Lo bueno es que en el archivo siempre estuvo. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. Si una cosa así existe, lo siguiente es entender de dónde salió. Porque un agujero negro no aparece de la nada. En muchos casos es el final de una estrella muy masiva. Una estrella existe mientras se mantiene cierto equilibrio.
Su gravedad tira hacia adentro, tratando de colapsarlo. La energía que produce en el núcleo empuja hacia afuera. Mientras esas dos fuerzas se compensan, la estrella aguanta y brilla. Pero ese equilibrio no dura para siempre, nunca lo hace. Cuando el núcleo ya no puede seguir sosteniendo esa presión, la gravedad por fin gana. El centro colapsa. Las capas externas pueden salir despedidas en una explosión enorme. A eso le llamamos una supernova, el final de ciertas estrellas cuando su estructura ya no puede sostenerse más. Y lo que queda después de esa explosión depende de la masa final. Si el remanente es menor o relativamente pequeño con cantidades que no vamos a abordar, puede quedar una estrella de neutrones. Si es mayor, el colapso sigue. Y ahí, en ese colapso, es donde puede nacer un agujero negro. Y hasta aquí, la duda natural entonces sería otra. Si una estrella tarda millones de años en vivir y morir, ¿cómo sabemos que todo esto que te acabo de decir es cierto? Y bueno, no lo sabemos porque hayamos visto una sola estrella de principio a fin, es decir, desde su nacimiento hasta convertirse en un agujero negro. Lo sabemos porque el universo nos deja ver distintas etapas del mismo proceso al mismo tiempo. Es decir, vemos estrellas jóvenes, estrellas envejecidas, supernovas, restos de supernovas, estrellas de neutrones y sistemas donde algo invisible afecta con fuerza a lo que tienes cerca. Entonces no vemos la historia completa, pero sí vemos suficientes piezas como para reconstruir una secuencia. Por eso es que muchas veces el agujero negro no aparece como una imagen directa, sino como un efecto. Una estrella orbitando algo que no se ve pero pesa demasiado, materia cayendo hacia un objeto invisible, gas girando alrededor de un centro oscuro que no brilla por sí mismo pero domina todo lo que se le acerca. Y además hay otro detalle, no todos los agujeros negros parecen formarse con el mismo espectáculo. Hay indicios de que algunas estrellas muy masivas pueden colapsar con una explosión débil o casi sin una explosión visible. A veces el nacimiento de un agujero negro no se anuncia con un destello, sino con una ausencia total. Ahora sí, entonces, dicho de una forma simple, un agujero negro es lo que puede quedar cuando cierta estrella ya no puede sostenerse contra su propia gravedad. Y ahora que entendemos eso, ya nos queda clara la pregunta de qué pasa cuando muere una estrella, pero nos queda otra pregunta. Si casi nunca podemos ver directamente un agujero negro, ¿cómo fue que empezamos a tomarlos en serio? Durante mucho tiempo los agujeros negros existieron primero como una idea. John Michell ya había imaginado estrellas tan compactas que ni la luz podía escapar de ellas. Schwarzschild, por su parte, mostró después que las ecuaciones de Einstein dejaban abierta esa posibilidad. Más tarde, Oppenheimer y Snyder plantearon el colapso de una estrella hasta encerrar también la luz. Sin embargo, el nombre de agujero negro ni siquiera se popularizó hasta más o menos 1967, con John Wheeler. La idea entonces ya llevaba bastante tiempo rondando antes de convertirse en algo que la astronomía pudiera tratar como una sospecha real. Y para esto nos vamos a dirigir a 1964, no porque en ese año descubriéramos de cero los agujeros negros, sino porque empezamos a encontrar señales difíciles de acomodar en otra parte. Ese año apareció una fuente inmensa de rayos X en la constelación del Cisne, Cygnus X1. Con el tiempo, al estudiar la estrella que la acompaña y el movimiento del sistema, la lectura se fue cerrando. Ahí existía un objeto oscuro, muy masivo, arrancándole materia a una estrella compañera. Esa materia se calentaba al caer y emitía rayos X, y ese objeto pesaba demasiado como para explicarlo cómodamente como una estrella de neutrones. Y ese descubrimiento es la huella de este archivo. La teoría entonces dejó de estar sola. Ya no era solo una consecuencia de las ecuaciones, era un objeto invisible alterando la órbita de una estrella real y dejando una firma medible en el cielo. Muchas décadas después nos llegó la primera imagen. En 2019, el Event Horizon Telescope presentó la primera imagen de un agujero negro, M87. Tiempo después, en 2022, llegó la de Sagittarius A, el del centro de nuestra galaxia. No fueron fotografías normales, fueron el resultado de combinar radiotelescopios repartidos por el planeta para construir, en efecto, un instrumento del tamaño de la Tierra. Y entonces podemos observar con detalle la secuencia de eventos. Primero vino una idea, después se formuló toda una teoría matemática, después existió esta huella, es decir, unos rastros que ya podíamos observar. Y solo muchísimos años después llegó la primera imagen. No empezamos viendo agujeros negros, empezamos deduciéndolos, midiendo su efecto, leyendo lo que hacían a su alrededor, y apenas hace algunos años conseguimos ver su sombra y el material que lo rodea.
Así que para este momento la pregunta ya no es si existen o no existen, la pregunta es esta: ¿qué está pasando exactamente en esa frontera donde la luz ya no puede volver? Una parte de esa respuesta ya había empezado a tomar forma mucho antes de esa imagen, y ahí aparece una figura que importa no por su biografía, sino por lo que dejó planteado: Karl Schwarzschild. Einstein acababa de publicar la relatividad general y Schwarzschild encontró una solución exacta para un caso muy específico. ¿Qué le ocurre al espacio y al tiempo alrededor de una masa esférica extremadamente compacta? Dicho así suena bastante técnico, pero la idea de fondo era simple. Si comprimes suficiente una masa en una región lo bastante pequeña, llega un punto en que escapar deja de ser posible. Todavía no se hablaba de agujeros negros, como lo hacemos hoy, ni existía siquiera ese nombre, pero el borde ya estaba ahí, escondido en las matemáticas. Más tarde esa frontera recibiría un nombre más claro, algo que quizás en algún momento has escuchado: el horizonte de sucesos. Y ese borde, sin entrar tanto a detalle, marca el punto a partir del cual escapar deja de ser posible. Esa frontera que nos ayuda a determinar el tamaño de un agujero negro también conserva el apellido de quien nos ayudó a señalarlo por primera vez, y se llama el radio de Schwarzschild. Lo impresionante de esto que te cuento es cómo uno de los bordes más difíciles de imaginar apareció primero como una consecuencia lógica, para luego convertirse en una demostración matemática. Y eso empuja la pregunta un paso más lejos, porque una cosa es aceptar que la teoría permite que exista esa frontera, otra es entender qué significa realmente estar cerca de ella, para todo lo que se le acerque, para la luz, para la materia, para el tiempo, y más adelante para algo todavía más difícil de dejar de pensar en ello: la información. Una de las piezas que más me ayudó a sacar este tema del círculo de especialistas fue Breve Historia del Tiempo. Stephen Hawking lo publicó en 1988, y el libro se volvió un bestseller porque logró algo poco común: hablar del origen del universo, del tiempo, de la gravedad y de los agujeros negros en un lenguaje que el lector común pudiera seguir sin que el tema se volviera trivial. No era un libro dedicado solo a los agujeros negros, pero para muchísima gente fue una de las primeras puertas de entrada hacia ellos. Hasta aquí ya vimos qué es un agujero negro, cómo puede nacer y cómo pasó de idea a evidencia. El libro de Hawking acerca otra pregunta: ¿qué pasa con lo que cruza esa frontera? Dicho de una forma más simple, si algo llega hasta un agujero negro, ¿su historia física se borra o el universo lo conserva de alguna otra manera? Y aquí entra una precisión importante. Cuando Hawking propuso que los agujeros negros podían emitir radiación, no estaba diciendo que algo escapara desde adentro, como si el borde dejara de funcionar. Su idea era otra. Por efectos cuánticos, cerca del horizonte de sucesos, un agujero negro puede emitir radiación, perder masa con tiempos enormes y, en teoría, evaporarse en algún momento. Y entonces eso nos ocasiona una nueva pregunta, porque si el agujero negro puede ir perdiendo masa, entonces ya no basta con decir todo se quedó atrapado y seguir hacia adelante. La duda pasa a ser ¿qué ocurre con lo que cayó ahí? Y de esa tensión salió una buena parte del ahora llamado problema de la información. Por eso esta pieza escrita sí cumple una función en el episodio, no porque lo explique todo, sino porque pone en lenguaje claro una pregunta que sigue abierta. Y cuando una pregunta así sale de las ecuaciones y entra en los libros leídos por millones, el agujero negro deja de ser solo un objeto raro del universo. También se vuelve una frontera para lo que creemos entender. Todo este expediente de agujeros negros no está cerrado, seguimos observándolos hasta el día de hoy, pero conviene poner una cosa en su lugar. No existen fotos en HD de ellos como a veces sugieren el cine o ciertas imágenes de internet. Las imágenes quizá más famosas son de M87 y Sagittarius A, y no son fotografías ópticas normales, son reconstrucciones hechas a partir de señales de radio recogidas por una red de telescopios repartidos por la Tierra. En el caso de Sagittarius A, la imagen final se obtuvo promediando miles de imágenes compatibles con los datos. Pero ojo, eso no las vuelve menos reales, vuelve más claro el tipo de problema que estamos intentando mirar. Para que nos demos una idea, Sagittarius A está a unos 26.000 años luz de nosotros, y su entorno cambia constantemente. Así que dependemos de mediciones, modelos y reconstrucciones para leer lo que pasa cerca de su borde, del horizonte de sucesos. Por eso, cuando alguien dice, si no lo vemos claramente no existe, el problema no está en el agujero negro, está en pedirle al universo una claridad que no siempre puede darnos con este formato.
En ciencia muchas veces una cosa se vuelve real no porque podamos retratarla con nitidez, sino porque sus efectos empiezan a encajar una y otra vez. Órbitas, rayos X, gas acelerado, ondas gravitacionales. No se trata de fe, no es un capricho, es una evidencia acumulada aunque no podamos verla con claridad. En el presente, el tema sigue siendo fuerte. En 2025, el telescopio James Webb observó alrededor de Sagitarius A un comportamiento rápido e irregular del gas caliente en sus cercanías, destellos continuos y fulgores más intensos, sin un patrón simple o identificable. No es que estemos viendo el interior de un agujero negro, estamos viendo el borde de su entorno comportarse de una forma que seguimos intentando entender hasta el día de hoy. Ese mismo año, la colaboración de LIGO Virgo Cagra anunció GW 231123, la fusión de agujeros negros más masiva detectada hasta ahora, con un objeto final de unas 225 masas solares. Es decir, no solo los estamos observando, también los seguimos encontrando en constante colisión. Así que después de siglos de teoría, décadas de observación y apenas unos años de imágenes reconstruidas, la situación real se parece un poco más a esto. Sabemos mucho más que antes, pero seguimos bordeando algo que no se deja reducir a una sola imagen clara ni a una explicación final. Y quizá por eso la idea de un agujero negro salió de la física y terminó también entrando a nuestra cultura. Porque cuando una cosa absorbe, altera y domina todo lo que tiene cerca, tarde o temprano deja de parecer solo un objeto del universo. Empieza a parecerse también a ciertas relaciones humanas. Hasta aquí hemos hablado del borde del agujero negro en la física, en las estrellas, en las ecuaciones y en las mediciones. Pero una idea así no se queda encerrada en el espacio. Tarde o temprano baja y se acerca a nosotros, se mete en el lenguaje, en las relaciones, en la forma en que nombramos ciertas cosas que atraen, desordenan y no devuelven igual a quien se atreve a entrar. Por eso esta canción, Supermassive Black Hole de Muse, funciona tan bien aquí. No porque la canción quiera explicar astronomía, lo que hace es tomar esa imagen y volverla mucho más humana. La voz de la canción no habla como alguien que observa algo lejano, habla como alguien que ya cayó en ese agujero. Alguien atrapado en una relación donde hay deseo, engaño, fascinación y desgaste al mismo tiempo. No está frente a una persona misteriosa, está frente a una fuerza que lo jala, lo enciende y lo vacía por completo. Y ahí es donde la imagen cambia de escala, porque un agujero negro llevado al terreno humano ya no es solo una masa del cosmos, es una persona, una relación o una dinámica que concentra tanto poder sobre ti que empiezas a orbitarla, aunque ya no te convenga. Ya no entras porque no veas el peligro. Entras porque, aún viéndolo, algo en ti sigue queriendo girar a su alrededor. Porque hay vínculos que no te destruyen de golpe, te absorben por etapas, te cambian la escala de lo importante, te hacen girar alrededor de algo que no necesariamente te ama, pero sí sabe cómo retenerte. El agujero negro deja de ser solo una región del universo, también se vuelve una forma de nombrar aquello que entra en tu vida, altera tu centro y nunca te devuelve igual. Y si esa imagen nos sirve tanto fuera de la ciencia, es porque en el fondo ya la conocíamos, solo que no le habíamos puesto un nombre. Para esta sección llegamos a un punto donde conviene aterrizar todo lo que ya hablamos. Para hacerlo, imagina un estanque inmenso, tan grande que desde la orilla parece quieto, normal, como si nada en su superficie anunciara peligro. Ahora imagina que en algún punto del fondo hay un desagüe abierto. Mientras estás lejos, tu vida puede seguir. Puedes moverte, remar, cambiar de dirección. El agua existe, el desagüe también, pero su influencia todavía no decide tu trayectoria. El problema real empieza cuando te acercas demasiado. Primero no lo notas como una captura, lo notas como una corrección pequeña, un jalón leve, un cambio en la dirección del agua. Todavía piensas que si quieres, si tienes voluntad, cuando tú lo desees, puedes salir. Que basta con nadar un poco más fuerte, que todavía estás a tiempo. Y ahí está el punto, cuando te acercas al borde, no cuando ya caíste, cuando todavía crees que es posible corregir. Porque llega un momento en que el remolino deja de ser un paisaje y empieza a volverse tu destino. Ya no importa tanto lo que quieras hacer. Importa la fuerza que hay en el centro. Importa que el agua ya no responde a tu plan de salir. En la física ese borde tiene un nombre, el horizonte de sucesos. En la vida casi nunca lo tiene. Pero el mecanismo, si lo notas, es bastante parecido. Hay cosas que mientras las miras desde lejos parecen manejables. Una relación, una obsesión, una ambición, un miedo.
incluso una versión de ti a la que sigues volviendo. Desde afuera todo parece controlable, parece que tú lo dominas, como si el regreso siempre fuera intacto. Hasta que un día descubres que ya no estás eligiendo moverte, ya estás atrapado en las espirales. Y quizá esa sea una de las razones por las que el agujero negro nos resulta tan útil como imagen. No porque vivamos rodeados de estrellas colapsando, sino porque todos hemos conocido fuerzas que primero nos atraen, después nos ordenan y al final nos cambian la trayectoria para nunca dejarnos volver. No todo remolino te destruye de inmediato, a veces solo te va quitando energía, hasta que llega un punto en el que ya no te preguntas si el desagüe existe, preguntas si todavía estás lo bastante lejos para poder intentar salir. Si la intención era que este episodio valiera la pena ser escuchado, no bastaba con decirte que un agujero negro es algo del espacio, había que abrirlo por capas. Primero quitándole el disfraz, no como una bestia que se traga todo, sino como una región donde la gravedad domina de tal forma que escapar deja de ser una posibilidad. Después, yendo al origen, entender que en muchos casos esto nace cuando una estrella ya no puede sostenerse y colapsa sobre sí misma. Luego respondiendo la duda más natural, si casi nunca lo vemos directamente, ¿por qué lo tomamos en serio? ¿Por qué sabemos que existe? Y ahí entraron las huellas, las órbitas, los rayos X, las mediciones y las imágenes reconstruidas, no una fantasía, un expediente que se puede medir, cuantificar y observar. Al inicio te prometí 3 cosas. La primera era entender qué es un agujero negro y por qué no se parece tanto a cómo solemos imaginarlo. La segunda era mostrar cómo pasó de ser posibilidad teórica a una realidad tomada en serio. Y la tercera, entrar a ese borde como frontera física y también como límite para lo que comprendemos. Esa tercera opción, es decir, el borde, no la agotamos por completo, y vale la pena decirlo así. No entramos a fondo en todo lo que vive cerca del horizonte de sucesos. No desarrollamos fenómenos como la espaguetificación ni todas las diferencias entre caer en un agujero negro estelar o en uno supermasivo. Ese tema daría para todo un archivo completo. Lo que sí hicimos aquí fue dejar clara la idea central, que ese borde no solo marca una zona de no retorno, también marca un punto donde nuestras intuiciones normales empiezan a fallar, es decir, donde las leyes a las que estamos acostumbrados dejan de obedecernos. Y ese era precisamente el corazón de este episodio, no hacer una clase total sobre agujeros negros, sino construir un mapa claro, qué son, cómo pueden hacer, cómo empezamos a reconocerlos, por qué abren preguntas tan difíciles y por qué terminaron bajando también a la música, a las relaciones y a la misma vida humana. Por eso junté todas estas piezas, no como adornos, como distintas formas de rodear una misma verdad. La física la formula, la observación la persigue, la cultura la traduce y la vida la reconoce. Por eso un agujero negro no impresiona solo por lo lejos que está, impresiona porque vuelve literal una idea que ya intuíamos, que hay bordes, fronteras o límites cuyo peso no está en cruzarlos, sino en que una vez cruzados ya no devuelven igual lo que decidió entrar. Un agujero negro es el lugar donde el universo vuelve literal el punto de no retorno. Hasta aquí te habló el archivo. Ahora me voy a asomar un poco yo. Si llegaste hasta este punto, dame una señal, un comentario, una suscripción, un compartir, cualquier cosa que te nazca, pero hazme saber que este archivo sí llegó a donde tenía que llegar. Sígueme aquí y en todas las redes sociales que puedas. Nos encuentras en todas como Archivo 42. Si este episodio te dejó pensando, ayúdame a empujarlo un poco más lejos, ayúdame a compartirlo con alguien más. Déjame también una palabra o un tema que quieras ver después. Yo leo todos los comentarios y eventualmente los convierto en archivos. Hasta aquí me asomé yo. Ahora sí, acompáñame a cerrar el archivo. Hay una clase de idea que no se queda en la cabeza, se te queda en la conducta. Después de pensar en agujeros negros, el cielo ya no se siente igual, pero tampoco se siente igual lo que pasa aquí abajo. Porque lo más inquietante de este tema no es un monstruo lejano, es una frontera, la posibilidad real de un punto donde el regreso deja de existir, no por drama, sino por física. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver otros bordes, empiezas a reconocerlos en momentos donde todavía crees que puedes volver, en relaciones donde juras que sigues eligiendo, y en decisiones pequeñas que un día te das cuenta de que ya te cambiaron completo la trayectoria. No porque el universo se parezca o no a tu vida, sino porque el no retorno es un mecanismo que aparece en todas las escalas. Y si este archivo te dejó algo, que sea eso,
No todo lo que te atrapa te destruye de golpe. A veces solo te quita margen, hasta que ya no te alcanza la energía para salir. Archivo 42, donde el universo nos recuerda que hay bordes que no devuelven igual lo que entra. No lo dije todo, no me creas nada. No sé si este archivo era para abrirse el día de hoy, pero guárdalo cerca, por si mañana lo necesitas. Nos escuchamos en el próximo archivo.